Seguimos, amigos de Revista de Sociedad, no sin antes recordar que tenemos nuestro código QR disponible para que puedan acceder a nuestra página web con todo el contenido social de la Comunidad Valenciana y además con la posibilidad de descargarse la guía gastronómica y de ocio Volver, solo encendiendo la cámara del móvil y acercándolo, enfocando este código QR que tenemos aquí a mi vera. Con esto seguimos con más Revista de Sociedad y propiamente con la sección de Sociedad, porque en el día de hoy, una vez nos visita al plató Sonia Martínez. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de estar aquí una semana más. Oye, ¿cuánto tiempo, amiga, que no nos visitabas? Bueno, es que como la actividad social de Valencia también la estamos viviendo un poco a cuentagotas, ¿sabes? Pues hay que adaptarse al ritmo también de la ciudad. Así es, así es. Bueno, comentábamos off the record, Sonia, que poquito a poquito parece que vemos que las restricciones van a ir yéndose poco a poco, ¿no? Pero que no hay que perder la calma. Eso es lo que todos queremos, eso es lo que con mucha responsabilidad una vez más, para no volver atrás, vamos, pero ni para coger impulso, que se dice, ¿no? Sí. O sea, solo para adelante, pero con mucha cabeza y con mucha prudencia. Que los momentos de euforia después de la relajación de medidas ya los hemos vivido 2 veces y nos ha ido bastante mal. Pues una Así tercera no, por favor, ¿eh? No, calma, por favor, calma. Bien, Sonia, en el Apunte de Sociedad, ¿a quién tenemos esta semana? Bueno, pues esta semana es una semana dedicada a las mujeres, así que pues no podíamos dedicarla a otra persona que no fuera una gran mujer, muy querida, muy valenciana. Y una experta en comunicación, además. Una experta en comunicación y es un torbellino, o sea, es una persona súper positiva, de verdad que es una gloria hablar de ella porque te sube la moral solo de decir su nombre. Vamos a decirlo ya porque en casa están diciendo, bueno, vale, ¿pero quién es? Es Marta Vilar. Marta Vilar es nuestra protagonista de la sección de hoy. Es una mujer, como tú bien has dicho, con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación de Valencia. Ella empezó siendo muy jovencita también en radio, después de unos primeros estudios en Derecho y en Relaciones Laborales. Enseguida empezó colaborando con una sección dedicada precisamente al corazón, en un programa de Ramón Palomar, no, en radio. Radio. Sí, con Ramón Palomar, con él estuvo mucho tiempo. Primero empezó pues eso como colaboradora y tal, pero enseguida llegó a convertirse en la productora del programa. Con él estuvo mucho tiempo. La verdad es que el programa era un referente y un punto inicial por donde pasaba pues las noticias más chispeantes y no más frescas de Valencia en ese momento. Vamos, puro nervio, pura energía. Sí, y sí, además eso pues llevado de su mano hasta las ondas, ¿no? A todo el mundo. Y además, bueno, pues muy enfocado a esa parte, a la parte social, a la parte de la crónica también un poco del corazón, que es, yo creo que es su fuerte, es una experta en ello. Y bueno, y no solamente eso, porque luego su carrera profesional pues también ha ido ampliándose y modificándose conforme pues las circunstancias y la actualidad ha demandado. Fue colaboradora también pues en periódicos como Las Provincias, El Levante, por supuesto subdirectora de la revista Tendencias. Estamos hablando de una época en la que, bueno, pues en la imagen lo estamos viendo, Valencia era una explosión absoluta con una actividad social increíble, con eventos como la Copa América, con grandes fiestas que colocaban a nuestra ciudad en el centro de la vida, yo creo que social a nivel internacional. Hemos visto en unas fotos incluso a Álvaro de Marichalar, Prada, Loewe, o sea, eran días de mucho bullicio y eso en la ciudad pues lo vivía. Así era Valencia antes de que pasara todo esto. Hubo tiempos mejores que los de ahora, evidentemente. Y oye, has mencionado la Marquesa Magazine, que un proyecto que nació prácticamente parejo al mismo tiempo, en época, sí. Fue coetáneo, sí. el inicio con Revista de Sociedad. Bueno, ella después de esta primera etapa inicial se tuvo que tomar un pequeño descanso, pues por motivos familiares, estuvo más dedicada a la familia y una vez llegó el momento de retomar un poco su actividad profesional, pues se lanzó a su propio proyecto. En ese momento no tuvo duda de que la actualidad mandaba que fuera a través de Internet, una red, a través de la red. Y bueno, también pues por la inmediatez que supone tener una página web, por el bajo coste y bueno, y a partir de ahí pues nació el proyecto que se llama La Marquesa Magazine. El nombre es un homenaje a su madre, a Maite Marqués. Yo creo que
todas las personas que seguimos un poco la moda y las tendencias, pues es una página que visitamos muy a menudo porque tiene, o sea, está llena de actualidad, no solo de Valencia, que por supuesto, sino también pues, con grandes consejos y grandes noticias o mucha información a nivel de tendencias a nivel mundial. Ajá. Oye, bueno, estábamos hablando de la época dorada, sin duda, para la vida social valenciana, que Marta ha vivido de lleno. Y la verdad es que cuando me mandó todo el material para las fotos, bueno, las compañeras de producción lo saben, me mandó más, pues alrededor de 100 fotos para sacar en el programa. Hubo que ir seleccionando cuidadosamente. Pero la verdad es que le dije, Marta, me dejas perpleja porque yo, que soy muy de tirar, no suelo guardar nada, digo, menudo archivo que tienes, y que, o sea, la verdad es que es digno de guardar porque, claro, las imágenes, pues son, yo creo que es un poco el reflejo de la historia que se vivió en ese momento. Bueno, claro, es lo que tiene el disco duro, ¿no? Que puedes almacenar muchas. Disco duro, y en su caso dice que un buen informático a su lado, que no solo que también es importante, también ¿no? es importante. Para digitalizar los documentos anteriores, sí, desde sí, luego. Sí. Muy bien, de Marta Vilar, a nivel personal, ¿qué destacarías? Bueno, pues los inicios de su vida personal en esta última etapa de su vida. Fue a la boda de una amiga íntima suya del colegio y su madre le decía, Marta, tú no te preocupes, que de una boda siempre sale otra boda y tal. Y en su caso pues así ha sido, porque en esa boda conoció a quien hoy es su marido, Roberto Peris. Mira. Y pues ambos son padres de 2 niñas, una de 9 y otra de 10 años. Entonces, pues a partir de la maternidad, pues como muchas mujeres o como la mayoría de las mujeres en estos momentos, pues es una combinación de tu faceta profesional y de la dedicación absoluta a sus hijas y a su familia. Totalmente, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Para nada. Oye, pues con Marta Vilar tenemos hoy un buen álbum de sociedad y lo que podríamos estar hablando de ella, y a ver si la próxima vez, en vez de solo de ella, es con ella, ¿eh? Pues la verdad es que se ha quedado con ganas de venir, o sea que la invitamos la próxima vez. Marta, le pondremos una silla aquí al lado y que sea ella misma la que nos llene de energía y de ese buen rollo que ella tiene, el plato de Revista de Sociedad. Perfecto, pues le lanzamos el guante a Marta y esperemos que le haya llegado a su casa. Sonia, gracias una vez más. Pues gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Sonia Martínez con el álbum de Sociedad, aquí en Revista de Sociedad.